Hola mis estudiantes, hoy revisaremos un protocolo que tiene ya cierta incidencia aquí en Chile y que se considera también un protocolo avanzado, que son los protocolos de cardiorresonancia. En esta primera parte consideraremos los tips y los consejos técnicos de nuestro gran colega y gran profesional Cristian Alar, que es aplicador, educador senior de la marca General Electric en Latinoamérica. Y lo dejamos para que nos puedas entregar, Cristian, algunas consideraciones de la preparación y otras aristas del protocolo de cardiorresonancia. Primero, vamos a ver la preparación de paciente y los controles de adquisición. Hay una nota de disclaimer que se llama, que muchas veces nos preguntan por ciertos productos o tecnologías en la empresa y no siempre están disponibles para todos los equipos. Depende del equipamiento que tú dispongas que va a estar presente. Veamos la preparación del paciente. Fundamentalmente, los estudios de resonancia magnética requieren una implementación básica por parte del lugar donde se va a realizar el estudio. Además, el mismo depende del ciclo cardíaco del paciente. Fundamentalmente porque estos estudios dependen netamente de cuánto es la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, muchas veces queremos hacer un estudio y para congelar una imagen en movimiento necesitamos cierta implementación para poder hacer este estudio sin problemas, ¿ya? Para que la calidad de la imagen sea buena, nosotros siempre debemos pensar que estos estudios deben cumplir ciertos criterios y existen guías para esto. No se trata, mira, este criterio lo dio Cristian Alar o Miriam, sino que estos criterios están dados dependiendo de la calidad de imagen que son entregadas por los criterios de la Sociedad Cardiológica de Resonancia Magnética en Estados Unidos y en Europa. ¿Ya? Esta sociedad, hay dos sociedades, una europea y una americana, pero estas se juntaron. La americana es la ACR y en Europa está la sociedad como tal europea, pero estas se juntaron y formaron la Sociedad Cardiológica de Resonancia Magnética y en ella pusieron guías de cómo hacer los estudios. ¿Por qué? Porque el estudio es largo. Entonces, muchas veces uno quiere hacer un estudio y en vez de hacerlo guiado hacia una patología, haces todo porque piensas que te falta secuencia, porque tienes que aumentar esto, tienes que poner esto otro. No. En cardio, los protocolos están súper definidos, qué es lo que se debe estudiar y en base a qué. Por lo tanto, para poder cumplir con esos criterios, hay que preparar bien al paciente antes de realizar el estudio. Esta es una implementación clínica básica que nosotros necesitamos para la resonancia. Es decir, necesitamos un cable que venga con electrodos de cardiograma que sean capaces de ser conectados al equipo. Por lo general, el fabricante siempre los incluye, siempre vienen por defecto en el equipo. No es que uno deba comprarlo extra, pero viene con este cable. Debe tener secuencias que sean capaces de ofrecer imágenes con sangre blanca o brillante, sangre negra, que podamos ver cuantificación de flujo, secuencias de realce tardío, que significa que nosotros veamos el contraste después de un tiempo determinado, cómo capta un tejido, en este caso el tejido miocárdico infartado o patológico. Necesitamos secuencias dinámicas de perfusión para ver cómo el miocardio perfunde cuando se le inyecta el gadolinio en un determinado tiempo, y todas deben ser compatibles con sincronización cardíaca. Muchas veces el usuario dice, quiero hacer cardio, tiene el cable y ve que tiene unas secuencias básicas, pero quiere hacer el dinámico y resulta que la licencia o la llave o la clave o la aplicación no es compatible con gating. Entonces el tema es ahí golpear la puerta del fabricante y decir, ¿qué pasó? No, tú no compraste esta llave y hay que comprarla. Todos los software tienen un precio, chicos. Entonces siempre hay que verificar que tengamos todas las secuencias compatibles con gating cardíaco que necesitamos para estos estudios. Además, debemos colocarle al paciente un catéter para una vía venosa periférica, ya sea en brazo, antebrazo, nunca en el pliegue codo. Tratar de que no sea en la mano tampoco, porque cuando colocamos en la mano tiendes a
que cuando tenemos que inyectar un bolo muy rápido, el flujo se hace más lento porque tiene que pasar por muchas venas pequeñas. Entonces tienes que buscar una vena que sea más permeable. Esto lo conocen mucho las enfermeras, siempre buscan una vena cubital o radial para colocar una vía recta. Nunca en el pliegue, porque a veces tiende a que el paciente suba los brazos, porque algunos equipos no permiten hacer los cardios con los brazos abajo, o el paciente no está en las condiciones, por ejemplo, de poner los brazos arriba. Un paciente añoso no va a poder estar con los brazos hacia arriba, va a tener que estar con los brazos hacia los costados, y no te queda otra que colocar una vía que te deje opción de poder mirar cómo inyecta. Colocarla en el pliegue no es una opción. Ya debe haber una llave de traspaso que nos permite entregar suero como el gadolinio. Debe haber un extensor. Algunos equipos, cuando se instala el servicio de cardio, colocan un gel abrasivo que te permite a ti limpiar la piel del paciente, quitarle la grasitud, o en este caso algunos incluso permiten sacar la vellosidad del paciente. Entonces colocan los electrodos que van a ser para hacer el estudio cardíaco de tal forma de que quede bien impregnado de la piel y que no quede sobre vello o pelo. Algunos usan un gel ecográfico que nos permite a nosotros una mejor conducción. Máquinas de afeitar siempre es bueno tener, porque si no tiene el gel abrasivo hay que afeitar al paciente, o a veces necesitamos que la paciente es una mujer y ustedes saben, las chicas les gusta verse bellas, hermosas, entonces a veces llegan con crema en el cuerpo y esa crema a veces nos afecta en la resonancia magnética, nos da artificio y hay que limpiar esa crema en la zona de estudio. Siempre hay que tener una tela adhesiva para fijar electrodos. Los electrodos deben ser compatibles con resonancia magnética. En esto es súper claro. Nosotros cuando me dicen, Cristian, tenemos electrodos de carbono. Ok, son de carbono, no son compatibles con resonancia magnética. Pero ¿qué significa que sean de carbono? Carbono significa que nosotros tenemos electrodos radiolúcidos. También existen algunos de plata que también son radiolúcidos. ¿Cuál puede ser más conductivo o menos conductivo en resonancia magnética que puede causar que se queme el paciente? Por lo general lo que hemos visto es que los de carbonos tienden a tener más problemas, más que los de plata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la plata no es un conductor, no produce una conductividad como tal de la radiofrecuencia que se emite al paciente. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Hemos visto en algunos sitios que han comprado electrodos de carbono que son radiolúcidos, pero que no viene con la palabra compatible con resonancia magnética, que han quemado pacientes. Entonces, cuando el tecnólogo reclama, porque quemaste al paciente, reclama al fabricante de los electrodos, él le dice, pero tú me pediste electrodo de carbono, no me pediste electrodos compatibles con resonancia magnética. Esos son otros, te dicen. Ok. Error del operador. Entonces siempre hay que ver que los electrodos tengan compatibilidad. Por lo general, si ustedes buscan en la web, van a encontrar que estos electrodos que son compatibles aparecen con las letras MR de Magnetic Resonance, rodeada de un cuadrado en verde, ¿ya? Que indica que es compatible. Cuando es condicional, y esto significa que puede interactuar en ciertos campos magnéticos y en ciertas condiciones que el fabricante estipula, es decir, este electrodo es condicional para una Tesla, no puede ser usado en 1.5, o es condicional a una gradiente de 100, 120 y no a una gradiente de 400, por ejemplo. O es condicional a que o es condicional para que este electrodo no puede recibir más de 15 minutos de excitación dentro del resonador. En ese caso el electrodo va a aparecer, en la bolsa de electrodo va a aparecer MR, pero rodeada de un triángulo, que puede ser rojo o verde. Y cuando es inseguro, por lo general dice MR, igual que estos signos con círculo rojo con una banda cruzada roja alrededor, ahí es MR incompatible. Entonces siempre hay que ver que estos sean compatibles y que sean capaces de estar en un paciente por lo menos unos 40 minutos dentro del resonador. Hay que disponer medio de contraste, ya gadolinio. Hay que disponer insumos de estudios para esfuerzo farmacológico. Esto no siempre es así.
hay sitios que no hacen ningún estudio con esfuerzo más farmacológico o estrés, es decir, hacer una resonancia donde tú le inyectas un fármaco que hace que el corazón empiece a latir más rápido. Por ejemplo, en medicina nuclear se usa mucho el dipridamol para hacer los test de esfuerzo bajo estrés farmacológico. También está la dobutamina, la dopamina. O sea, hay un montón de elementos que ayudan a hacer esto. Pero para eso tienes que tener toda la implementación para hacer este tipo de estudios. No todos los sitios lo hacen. Por lo general le hacen la perfusión sin estrés, y la perfusión con estrés no queda dentro de los estudios. Ahora, ¿cuándo es sí o sí importante por las guías internacionales? Cuando hay infartos, porque la patología de infarto en resonancia magnética, aunque ustedes no lo crean, es el estudio que más debiéramos hacer, pero es el que menos se hace. ¿Por qué? Porque en Chile, por ejemplo, o en Argentina, las patologías distintas como tumores, hiperplasias y otro sinfín de patologías más, hacen que el estudio de cardio se haya vuelto más específico hacia ese énfasis, hacia ese punto, pero no hacia el infarto. ¿Por qué? Por el tema del estrés. Entonces, cuando llega un paciente por infarto a resonancia magnética cardíaca, el médico no quiere ver el infarto que ya tiene el paciente y que él ya lo identificó. Lo que él quiere ver si el resto de las paredes están con infarto, y él no lo logra ver, el médico cardiólogo no lo logra ver en la ecografía. Entonces ahí lo que hace es pedir la resonancia para evaluar las otras zonas de estrés. Y ahí te pide una resonancia con estrés para ese tipo de patología, es bien específico, ¿ya? El protocolo de atención siempre a pacientes debe ser con bombas de infusión. Ojalá siempre tengamos una bomba de infusión para inyectar el contraste. Hay que tener también un protocolo para ver cómo vamos a atender a los pacientes con marcapaso, cómo vamos a atender a los pacientes que lleguen con implantes metálicos u otros elementos que permitan realizar estudios con seguridad. ¿Ya? No puede hacerse un protocolo como una rutina de una rodilla o un cerebro. El estudio cardio, como es un estudio largo y toma tiempo, tiene que el sitio o el lugar donde estén tiene que tener un protocolo de cómo se va a recibir ese paciente y ver si sus bombas si el paciente viene con alguna bomba de infusión extra, si viene con un marcapaso, viene con implantes, tengamos que ver en qué condiciones vamos a poder hacer ese estudio de resonancia magnética. Algunas palabras pequeñas sobre el medio contraste. Fundamentalmente aquí es que cada vez que ustedes usan medio contraste para las inyecciones, también tienen que leerse el prospecto, es decir, ver cómo viene la condición de vida media biológica que tiene el gadolinio, porque existen distintas marcas y pueden ser bastante. En Chile se venden 3 marcas hoy, entonces hay que saber qué marca y cuánto va a estar ese fármaco dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el realce tardío, por lo general el contraste se lava del cuerpo y se elimina vía renal o vía hepática. Entonces cuando nosotros hacemos esa limpieza, nosotros limpiamos el gadolinio, se empieza a lavar y pierdes el contraste que tú necesitas ver en el realce tardío. Hay que llegar a un balance. No puede eliminarse tanto, pero tampoco puede tomarse muy precoz. Por lo tanto, existen guías, hoy son de 5 a 7 minutos que tú debes tomar el estudio de realce tardío. Por lo tanto, en esos 5 o 7 minutos es que en el minuto que tú debes inyectar. Pero si tenemos un contraste que se lava a los 4 minutos, tú tienes que cambiar tu tiempo. ¿Por qué? Porque se lava muy rápido el cuerpo. Entonces ya no va a ser a los 5 minutos, va a tener que trabajar a los 3 minutos. Hoy no existen ese tipo de contraste. Por lo general, los que usamos en Chile o en Latinoamérica son estos: Magnevis, Optimar, ProHance, Omniscan, ¿ya? Multihance y Gadovis. Fíjense que en el primer grupo se debiera hacer 8 minutos después, porque demora más tiempo en lavarse, por lo tanto queda mucho circulante. En cambio, en el Multihance, el Gadovis, se demora muy poco tiempo en lavarse el cuerpo, 6 a 7 minutos. Entonces hay que empezar las fases contrastadas, realce tardío, un poquito antes. ¿Cuánta dosis inyectar? Esa es otra pregunta que siempre se hace. ¿Inyectamos doble dosis? ¿Inyectamos media dosis? Los estudios de cardio, por ahora, siempre se va a tener que inyectar
doble dosis, según el kilo peso del paciente, ¿ya? Por lo general, la perfusión se hace con la mitad de dosis que uno va a realizar el estudio, ¿ya? Y se inyecta a un volumen de 3 a 7 ml por segundo. Por eso la vía venosa tiene que estar bien permeable. Por lo general 3 segundos es más que suficiente. Yo nunca he hecho 7 porque podemos reventar la vena, hay pacientes que no la soportan. Y debe ser empujado por 30 ml de suero salino. Cuando vamos a realizar la fase de enhancement, fuera de la dosis que inyectamos, que fue 0,1, se vuelve a inyectar 0,1 más, o sea, el resto de dosis que quedó en la jeringa, y se empujan con 20 ml. Esto no necesita una tasa de inyección porque es como hacer un estudio post-contraste y ahí debemos esperar unos 7 a 10 minutos para hacer las imágenes ya como tal. Esto es solamente para el momento en que esperamos que el miocardio se fije con el gadolinio. Es por eso que se llama realce tardío, porque nosotros ¿cómo se llama? El gadolinio se fija en ciertas patologías, pero demora un tiempo en fijarse, entonces hay que esperar ese tiempo. Eso va de 5 a 8 minutos. Por eso uno espera 5 a 8 minutos antes de empezar la secuencia que es capaz de ver ese realce tardío. Y la dosis se inyecta la mitad de dosis de que se inyectó perfusión. Si no se hace perfusión, tienes que inyectar 0,2 ml por kilo de peso, entonces se inyecta doble dosis, ¿ya? Ahí tienes las dosis para angiografía, dependiendo del kilo de peso del paciente, 0,1, 0,2. Para secuencias angiográficas que se llaman time resolve o secuencias que son en tiempo real, que uno ve cómo va llegando el gadolinio, 0,05, porque son muy rápidas y muy susceptibles al gadolinio. Y para angiografías periféricas, siempre 0,2, pero la inyección tiene primero inyectar 10 ml a 1.5 ml segundo y el resto se inyecta 0,4 a 0,8 ml por segundo, se inyecta lento. Es para hacer estudios de vasos como brazos, piernas, extremidades inferiores. Por eso que está todo lo que uno debiera inyectar. Luego de una vez que nosotros tenemos nuestro paciente ya preparado, posicionado en la mesa, escoger el coil, la famosa antena. ¿Cuál o cómo vamos a colocar la antena? Va a depender de qué antenas disponemos. El mito más grande es: necesitamos una antena dedicada para estudios de cardio, porque existen antenas que son genéricas, que sirven para abdomen y pelvis y puede hacer cardio, como existen bobinas que son pequeñas con una gran concentración de elementos en un poco espacio para dedicar todos esos elementos a escuchar la señal del miocardio. Válido. Se obtienen imágenes mucho más rápidas, de mejor resolución, con menos artificio, sí, es cierto. Pero cuando tú evalúas los tiempos de adquisición, te das cuenta que los tiempos de adquisición no son tan cortos. O sea, no es que hayas ganado en tiempo de adquisición, porque el realce tardío se hace a los 10 minutos sí o sí, o sea, no hay nada que hacer, eso no lo va a retrasar la antena. Tienes que esperar. Y los cines son tan rápidos como la calidad de antena que tú tengas. O sea, ¿yo puedo bajar más los tiempos de los cines? Sí, pero cada vez que bajo los tiempos, más que el tema de antena, es el tema de hardware, del gradiente, que nos permita lograr tiempos más cortos para hacer los cines o la sangre negra. ¿La calidad de imagen aumenta? Sí, ganas más señal, se ve con más señal, pero hoy con el tema de la digitalización, una antena de 32 canales analógica no tiene nada que envidiarle a una antena de 16 canales, por ejemplo, anterior, digital. Ese es el punto. Entonces, cuando tenemos nuestras antenas, ¿podemos hacer cardio con todas? Sí. ¿Lograremos mejor imagen con la de 32? Sí, logras mejor imagen. Pero ¿vale la pena hacer una inversión tan alta, o sea, gastar tanta plata en una antena dedicada, si los resultados en tiempo son exactamente iguales que con una antena digital? No. Entonces, hoy por lo general todas las marcas usan antenas genéricas y no tienen las dedicadas, y hoy en el mercado lo que está pasando es que las antenas dedicadas para estructura tienden a desaparecer. Ya no se están usando debido a que el resto del hardware no está aportando la misma calidad que una bobina dedicada. Fuera de la antena, siempre hay que monitorear al paciente con una respiración, es decir, ver que el paciente
siga las indicaciones de apnea, porque los estudios cine se hacen en apnea respiratoria, los estudios de sangre negra, que son para ver la pared del corazón, también se hacen en apnea expiratoria. Y hay algunas secuencias que se hacen gatilladas, no con el fuelle, se hacen con gatillados electrónicos que se llama navegador o tracker, que permite fijar el diafragma y poder seguir el diafragma con radiofrecuencia, y eso gatilla la imagen que queremos tomar gatillada a la frecuencia respiratoria. El estudio cardíaco se necesitan los electrodos, vamos a ir para allá. Cuando hacemos este posicionamiento del fuelle respiratorio, fundamentalmente para que nosotros podamos ver que el paciente coopere con la respiración, más que otra condición. ¿Puede sacarse? Puede. No es una condición sine qua, y claro, siempre darle el botón de pánico, botón de llamada, para que el paciente pueda llamarnos si tiene algún problema. Entonces, ¿cuáles serían los puntos claves al momento de preparar al paciente? Aquí los tienen todos. Fueron todos los que acabamos de ver, solo que un poquito más profundos, que es rasurar el torso del paciente si es necesario, usar gel abrasivo para limpiar la zona torácica, colocar la vía venosa, utilizar electrodos compatibles. La diferencia de potencial obtenida puede mejorar humedeciendo los electrodos con un gel de ultrasonía, es decir, vamos a tener mejor contacto eléctrico entre el electrodo que se pone en el pecho y el paciente. Siempre hay que explicarle al paciente lo que vamos a realizar, y un paciente cómodo tiene una alta probabilidad de durar todo el examen o el procedimiento, así que siempre denle prioridad a que el paciente esté cómodo durante el estudio. Tienen que evitar los problemas que puede significar artificios como aliasing, sincronización cardíaca errada, respiración o movimiento, porque estas son las principales causas o los movimientos fisiológicos de un mal estudio. Por lo tanto, tienen que, cuando posicionan a un paciente, ver que todo esté bien instalado antes de comenzar el estudio. Con respecto al electrocardiograma, debemos fijarnos en algunas cosas bien simples. Entender que las derivaciones que dispone un resonador magnético por lo general son 4. Son brazo arriba, derecho, brazo izquierdo arriba, pierna derecha abajo y pierna derecha izquierda abajo, derecha e izquierda abajo. ¿Eso qué es lo que significa? Que nosotros vamos a poder causar distintas derivaciones, es decir, vamos a poder mirar distintas derivaciones bipolares que nos van a permitir obtener una onda electrocardiográfica. Principalmente lo que hacemos es colocar los electrocardiogramas con 2 algoritmos que son capaces de leer. Tenemos el SG y el BCG. ¿Qué son estas dos cosas? Que en una pantalla General Electric aparecen aquí cuando uno escoge el tipo de gating que vamos a seleccionar. Básicamente lo que nos ayuda a nosotros es cómo vamos a ver el corazón, es decir, qué cara del corazón vamos a ver y cómo lo vamos a ver a él durante la imagen para poderla gatillar. Lo que nos interesa principalmente es que nosotros podamos ver una buena onda SG para poder gatillar nuestra secuencia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros colocamos los electrodos, vamos a obtener una curva PQRST en la cual nosotros vamos a gatillar nuestro estudio cardíaco en la R, y en la zona de diástole, donde el corazón está más quieto, es donde vamos a agregar el pulso de la secuencia. Entonces, para determinar la diástole, el equipo necesita obligadamente determinar la R y calcular el tiempo entre este punto y la R siguiente. Eso se llama intervalo RR. Cuando yo tengo ese intervalo, el equipo puede calcular automáticamente, sin que el usuario se comprometa con esto, a calcular cuál es el valor de la diástole, donde él va a colocar el pulso, porque, como dije recién, nos permite a nosotros obtener ahí el corazón lo más quieto posible. ¿Okay? Finalmente, lo que hace esto es que cuando hacemos nuestra electrocardiograma, tenemos que lograr que visualicemos una onda R lo más plena posible, lo más completa. Si se fijan, cuando un paciente entra al resonador magnético, lo primero que tiende es que la onda T tiende a aumentar de tamaño. Y esto se vuelve más intenso a medida que aumenta el teslaje del equipo.
Si esta onda T se vuelve del mismo tamaño que la onda R, el equipo tiende a gatillar 2 veces. Entonces un paciente acostado que debiera tener unos 60, 70 latidos por minuto, ustedes van a ver una frecuencia cardíaca doble, duplicada. ¿Por qué? Porque está haciendo doble gating. Es por eso que los electrodos deben colocarse de forma correcta. Para evitar que esa onda T se vea tan grande, lo que hacemos es colocar los electrodos en una posición que se llama BCG. La posición BCG lo que hace es colocar 3 electrodos en línea, ya donde estos electrodos de acá con el de aquí van a formar un vector, y este otro es un vector perpendicular a estos. Entonces vamos a tener 2 vectores y eso hace que la onda T casi no la veamos, ¿ok? Ahí tienes la posición más óptima donde tú colocas los 3 selectores. Ahora, cuando nosotros tenemos BCG, es un algoritmo, y eso es importante, es un algoritmo de cómo vamos a ver la onda. No todos los equipos tienen BCG, hay equipos que solamente te permiten usar SG, y por más que tú coloques los electrodos de esta forma, el algoritmo está funcionando como SG. ¿Qué significa SG? Que cada uno de los electrodos va a generar un vector con respecto al que está hacia la punta del corazón. Es eso. Y son vectores separados. Por lo tanto, no vamos a poder disminuir la T. La T va a quedar siempre vista. Entonces, al final tenemos que buscar cuál de estos vectores nos entrega una onda R mucho más plena. Entonces, ahí están los puntos clave de los electrodos. Nunca usar electrodos obsoletos, ¿ya? No coloque electrodos en áreas óseas, tiene que colocarse en lugares donde haya conductividad, sean los músculos intercostales. Para las mujeres con senos de mayor tamaño es necesario levantar el seno y hacer, en vez de una T, hacer como una pequeña C, o sea, rodeando el seno, ¿ya? Y nunca sobre la mama. ¿Por qué no sobre la mama? Porque la mama tiene contenido adiposo como tejido acuoso, y por lo tanto no tenemos músculo ahí para que pueda conducir bien la electricidad, ¿ya? Los electrodos no deben estar a más de 10-15 centímetros de distancia, ¿ya? E incluso los electrodos tienen cierta distancia como máximo, cosa de que no tengan una situación donde no veamos la señal. Siempre asegurarse que el electrodo, y esto es mnemotecnia para cualquier equipo, el que tenga el color rojo vaya hacia el vértice del corazón, porque ese es el que va a generar el apex de la orientación. Y deje suficiente distancia entre los electrodos par blanco y par negro, es decir, que entre cada uno nosotros tengamos una distancia óptima para obtener el BCG correcto. El par blanco, par negro significa esto. Si se fijan, acá está. ¿Ven? Acá el rojo debiera haber estado aquí. Ese es un error. Acá está colocado correctamente. ¿Ven? Ahí está, rojo hacia la punta del corazón. Y los pares son estos. Este negro, bastante separados con respecto al otro blanco. No más de 10 a 15 centímetros. ¿Ya? Nunca presionen el electrodo, sino que deben pegar los bordes de ellos en el cuerpo, el adhesivo. Porque si ustedes presionan el centro del electrodo, por lo general el gel se va a derramar y va a hacer que se vaya hacia el pegamento y termina despegándose el electrodo, ¿ya? Observe bien las curvas antes de hacer el scan. Siempre, antes de comenzar el escáner de resonancia, vean que tienen su curva QRST, ¿ok? Siempre véanlo. Y cuando estén haciendo la adquisición, revisen, siempre miren que la QRST se mantiene constante, porque si la imagen sale movida o sale no congelada, es por problema de SG la mayoría de las veces. Si la anatomía del paciente no lo permite, intente colocar los electrodos lateralmente. He visto pacientes que no pueden acostarse en decúbito supino, por lo tanto se hacen en decúbito lateral, se colocan en la espalda los electrodos, ¿ya? Para reducir la distorsión de la señal, no mueva los cables cuando estén en posición. Coloque una sabanilla o una pequeña hoja entre los cables y el paciente. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes tienen mayor conductividad de lo que uno piensa y a veces sensa tanto el electrodo como el mismo cable, que por lo general son de fibra óptica. Asegúrese que los cables no estén en contacto con las manos o los pies del paciente. Nunca, ¿ya? Cuando nosotros hacemos resonancia magnética, siempre orientamos al paciente, ya sea
cabeza primero o pies primero. ¿Esto con qué fin? Y es importante indicarlo en el equipo. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que saber cuál es el lado derecho y cuál es el izquierdo, y por eso uno debe decirle al equipo si está en supino o prono, y si entró cabeza primero o pies primero, ¿ya? Cuando se orienta al paciente primero se orienta primero con los pies, las desviaciones deben dirigirse desde el tórax hacia la cabeza. ¿Esto qué significa? Que si mi cable, el resonador está acá y el cable está entrando así, yo debiera entrar con el cable derecho hacia donde está conectado. Si es viceversa, el cable tiene que dar una vuelta, pero siempre si orientamos la cabeza, los implantes deben dirigirse desde el tórax hacia adentro del paciente, o sea, desde el tórax hacia adentro del paciente. No puede ser que el cable vaya recto. Por ejemplo, si me acuesto así y entro pies primero, el cable, como está conectado en el equipo hacia un borde, no puedo dejar el paciente entrando así. El cable tiene que dar la vuelta para ir hacia afuera. Y si entro al revés, el cable tiene que ir recto por el cuerpo. Eso es por el tema de conductividad que genera el imán, ¿ya? Siempre asegúrese que los electrodos, estas trabitas para colocarlos, estén bien conectadas, y coloque una funda o almohada, que es lo que hablábamos recién, o una hojita de papel entre los cables para evitar contacto con la piel y haya roce que puede generar ruido en algunos casos. Vamos a ver si... Espérenme un ratito, chicos, a ver si me... Eso. Todos los equipos de resonancia magnética disponen de una pestaña que se llama gating, que es donde uno puede mirar la onda y cómo quiere que sea esta onda. En esto nosotros vamos a activar el gating cardíaco, la respiración, por ejemplo, y si colocamos en vez de electrodos, colocamos el gating periférico. En esto vamos a escoger cómo van a ser las derivaciones, cómo vamos a gatillar estas, y si necesitamos, por ejemplo, no le compro al resonador, el fabricante del resonador, el gating, se lo compro a un externo, que existen empresas así, colocar un gating periférico a esto, ¿ya? Siempre vamos a verificar que en un estándar, con un SG, siempre vamos a tener una sola curva. Cuando usamos el vector BSG, siempre vamos a tener dos derivaciones, ¿ya? Y esto nos permite a nosotros escoger cuál de la derivación está mejor para gatillar. Si las dos derivaciones están óptimas, uno tiende a escoger ambas para gatillar, lo que te da mejor resolución. Si nosotros tenemos SG, tenemos que ir cambiando entre la derivación 1, la derivación 2 o la derivación 3 para saber dónde tenemos la R más alta, la R con más amplitud, ¿ok? Aquí otra onda SG, ¿ya? Donde vemos el número de intervalos RR que mencioné recién, que es la distancia entre uno y otro. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué la onda SG es tan importante? ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque cada segmento de nuestro electrocardiograma nos va a indicar los segmentos PQRST y nos va a indicar cómo se mueve el corazón. Nos va a decir dónde está la sístole, dónde está la sístole ventricular, dónde está la sístole atrial, dónde está la diástole ventricular. Entonces vamos a poder ver cada segmento. Lo que hace la secuencia cine cardíaca cuando tenemos la resolución temporal óptima es poder ver cada uno de estos ciclos y ver el ciclo completamente óptimo para que el médico pueda evaluar cómo funciona el estudio, ¿ok? Cómo funciona el corazón. Aquí un video de cómo se manejan los electrodos. Fíjense, ahí está apuntando una derivación 3, ¿sí? Ahí está activa la 3, ¿ya? Que está indicando que el electrodo del color negro al verde es la derivación 3, ¿ok? Se aplicó inversión para enderezar la R, que es una opción válida. Por lo general uno tiende a usar la R invertida porque tienes mayor polarización y menos probabilidad de que gatille con la T. Ahí cambiaron la 2, la 1, por ejemplo, ven que cambian los colores y te va indicando cuáles son los electrodos. Del blanco al rojo está generando ese 2. Y al final tú escoges cuál es la que tiene la mayor amplitud, ¿ok?
Con esto nosotros podemos, por ejemplo, con el BCG, nosotros obtenemos 2 derivaciones, ¿ves? Ahí se Cardian Gating, se activó el BCG y tienes 2 derivaciones. Si yo puedo hacer el gating con estas 2, genial. Si una me quedó ruidosa, uso una solamente. Pero miren la onda T, mucho más baja, mucho menos pronunciada, lo que va a hacer que mi gating sea perfecto, que yo no tenga un gatillado en otro lugar que no sea la onda R, para poder así determinar bien dónde se encuentra nuestra diástole. Sí. Con respecto a las secuencias Black Blot, que es la otra secuencia que se utiliza mucho, hay muchas secuencias, demasiadas. Y la finalidad es proporcionar imágenes cardíacas con la sangre negra, por eso Black Blood. ¿Ya? Lo que hacemos aquí es que a través de un uso de pulsos de inversión anulamos la sangre sanguínea, dejando una caracterización tisular. Por lo general, las secuencias de sangre negra se llaman característica tisular, es decir, brilla, no brilla, tiene efecto T2, no tiene efecto T2, ¿ya? Estos PSD son todos, o pulsos, estos pulsos son todos los que existen en el mercado. Existe fase Spin-Echo, que se llama Black Blood fase Spin-Echo, doble IR en T1, T2, T2 FATSAT, triple IR es nuestra secuencia STIR, y también existe la secuencia sangre negra con single shot fase Spin-Echo, que se llama Black Blood single shot fase Spin-Echo, y las potenciaciones pueden ser NDP, NT2, T2 FATSAT. Entonces, Black Blood fase Spin-Echo, doble IR también llamada, esto significa que podemos potenciar en T1, T2, T2 FATSAT y STIR, y a eso le llamamos triple IR. Y en single shot vamos a tener todas estas potenciaciones, y además se puede conocer como Black Blood single shot o Black Blood. ¿Ok? Siempre entender que cuando hacemos el doble IR o las doble inversión o triple inversión, siempre es proporcionar imágenes con sangre negra, ¿ya? Cuando nosotros usamos el doble IR, lo que hacemos es un corte de adquisición simple para fase Spin-Echo, va a utilizar un pulso de IR no selectivo para revertir todos los giros o spin del cuerpo, y se aplica inmediatamente un segundo corte de pulso de inversión selectivo, reinvirtiendo los spin, no los gires, los spin en el corte de la imagen, ¿ya? El triple IR hace exactamente lo mismo, solo que agrega un tercer pulso para suprimir la grasa. Veamos cómo funciona. Nosotros tenemos acá la característica de una señal antes de la aplicación del pulso, o sea, nosotros planificamos nuestro corte, vamos a aplicar todo este pulso en esa sección. El primer pulso de radiofrecuencia invierte todos los spins del corazón, todos, no solo los que están en el corte, sino que todo lo que está dentro del imán. Esto es dentro y fuera del corte. Luego se aplica un segundo pulso selectivo de 180 grados. Este pulso invierte los spins dentro del corte, solo dentro del corte. Esto incluye tanto el tejido estático como el flujo sanguíneo, incluye los dos. Durante un tiempo de inversión determinado que está calculado según el tejido, en este caso el tejido va a ser la sangre, que son 650 milisegundos para 1.5 y por lo menos en 3 telas 900 milisegundos, hace que los spines invertidos se muevan fuera del corte para que estos sean fotografiados. Es decir, esperamos ese tiempo para que los pins que fueron invertidos en el pulso anterior salgan de donde yo estoy haciendo el corte. Al esperar ese tiempo, todos los spins invertidos alcanzan un punto nulo de señal. ¿Qué significa? Que no va a ser vista la emisión de señal porque llegó a un punto que pasa justo por cero, como en los STIR. Pasa justo por cero, entonces llega a un punto nulo donde no emite señal, nosotros no vemos el spin, por lo tanto solamente vamos a obtener señal del tejido que está reinvertido en forma estática. En este caso se aplica una secuencia pulso fase Spin-Echo para recopilar los datos de imagen del tejido que está con la señal ya en la posición de corte. En cambio, los flujos, los que estaban saliendo y entrando, desaparecen por pasar ese punto de nulidad por haber esperado esos 650 milisegundos. Lo que logramos finalmente es que nuestra secuencia doble fase Spin-Echo
tanto T2 o T2 FAT-SAT, por ejemplo, que son vistas en esta imagen, nosotros veamos la sangre totalmente negra y podamos ver o caracterizar el miocardio de forma correcta. Cuando hacemos T2 FAT-SAT, lo más importante es que logremos una buena supresión de la grasa, pero además una supresión de la grasa alrededor del corazón. ¿Para qué? Para que el médico pueda comparar los músculos intercostales con respecto al músculo miocardio, cosa de que si tienen una señal distinta o muy dispareja, el médico puede decir, mira, la señal es bastante disímil entre un tejido y otro y a lo mejor lo que estoy viendo es edema, ¿ya? Estas secuencias que ven acá, que están aquí en este punto, que son a su izquierda, estas que están acá, son realmente imágenes de tejido en movimiento, es decir, es una secuencia Spineco que no se gatilló. Entonces, cuando ustedes vean una imagen que está así de borrosa, es que no está funcionando el gating. Cuando está funcionando el gating correctamente, el gating cardíaco, congelamos la imagen en forma perfecta. Otro artificio que podemos ver es en la secuencia triple IR, que es lo mismo que el doble IR que vimos recién, solo que se aplica un pulso de inversión-recuperación tipo STIR para suprimir la grasa. Cuando ese pulso de saturación STIR está muy bajo o el TR que se calculó para la secuencia es muy bajo para el tiempo IR que necesita este tejido, aparecen estos artificios como desplazamiento químico. Entonces, cuando aparecen estos artificios, uno de inmediato debe decir, me equivoqué con el tiempo de repetición, el TR no está correctamente o la secuencia porque no se ve borrosa, ven que el tejido se ve congelado, entonces el TR, la frecuencia cardíaca está correcta, pero el TR que se usó no es lo suficiente para calcular el TI adecuado de la secuencia, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado con este tipo de cosas, principalmente cuando hay inhomogeneidad en la saturación de la imagen, ¿ya? Eso. Cuando usamos un fase Spineco doble IR T1, es lo mismo que usar en T2. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos secuencias? Solamente el tiempo de eco. Los tiempos de repetición siempre en los T1 son un poco más largos, por lo general, por eso también se dice que no es un T1 verdadero, es más un DP, y eso es bastante certeza. Hoy existe la tecnología para tener T1 más cercanos, con TR mucho más bajo, para que sea más potenciada T1 el miocardio. Cuando usamos T2 FAT-SAT, ya vimos recién que el miocardio se ve un poco más hiperintenso con respecto a los músculos intercostales. Y cuando usamos un triple IR o un STIR, por lo general pasa exactamente lo mismo, un poco más hiperintenso, pero si ustedes miran el músculo también tiene esa hiperseñal. Por lo tanto, tenemos un tejido más parecido. ¿Cuál de las dos secuencias se utiliza? La que le guste más al médico cardiólogo. Por lo general, el IR se usa solo cuando hay implantes metálicos, pero hay médicos que la prefieren por sobre el T2 FAT-SAT. Así como hay médicos que prefieren el T2 FAT-SAT por sobre el triple IR por temas de apnea y duración, porque miren el tiempo de adquisición, dura 13 segundos con respecto a 18. ¿Cómo manejamos entonces nuestra secuencia para poder obtener una buena calidad de imagen? Fundamentalmente lo hacemos con el tren de ecos. O sea, si manipulamos el tren de eco podemos reducir los artificios de flujo. Este ETL tiene el mismo concepto de BPS, es decir, va a determinar la resolución temporal. Mientras más largo el BPS, la resolución temporal es mucho mayor en tiempo, por lo tanto se pierde resolución temporal, tiende a ser más borrosa la imagen, ¿ya? El ecotrain prolongado puede causar borrosidad, desintegración de T2 y en la secuencia fase Spineco que veamos hasta incluso movimiento del corazón. Por eso que el ecotrain debe ser realmente el correcto. El tiempo de eco nos va a manipular la potenciación, es decir, más T1, más T2 o más DP. T1 alrededor de 40 milisegundos o más o menos. T2 siempre va entre 80 y 100 milisegundos. En T2 y en T1 se puede aplicar FAT-SAT, una para hacer con contraste y la otra para ver edema en el miocardio.
depende el tiempo de inversión de la supresión de sangre, es decir, ¿se acuerdan ese tiempo de 650 milisegundos y 900 para 3 Tesla, 650 para 1.5? Que ese tiempo, para ser calculado correctamente, depende de el rango de RR. Si yo coloco rangos de RR muy cortos, el TR efectivo va a bajar, y si yo tengo, por ejemplo, un TR efectivo 800, esperar 600 milisegundos, la imagen no satura correctamente porque estamos muy cerca de la nueva excitación, ¿ya? Entonces siempre es bueno utilizar 2 RR en T2 para mejorar la señal y tener una mejor o suficiente recuperación del T1 para tener una buena imagen de supresión de la sangre. Para obtener esta imagen, entonces, bien manejada, nosotros siempre vamos a tener que mirar correctamente esos tiempos en nuestra secuencia, los R. ¿Qué pasa si los manejamos mal? Miren, el TR se manejó con un TR por debajo de lo normal, el T está correctamente, claro, la apnea fue perfecta, pero no tenemos ni una buena supresión de flujo, ni tampoco una buena visualización del miocardio, ¿ok? Siempre hay que comprender que cuando tenemos imágenes single shot, que es la otra variante Black Blot, y que se compara por lo general la single shot fase Spin-Echo versus la Black Blot fase Spin-Echo, uno siempre ve que la single shot es más borrosita, o sea, obtenemos el mismo tejido, la sangre negra, pero la imagen más borrosa. Pero el tiempo de apnea, si ustedes se dan cuenta acá, el tiempo de apnea es de 17 segundos, pero hizo un barrido de todo el corazón completo, mientras que aquí solo un corte duró 19 segundos. Acá se hicieron 2 apneas de 17 segundos, 2 slides, 2 apneas, y en esta un corte 19 segundos. Entonces, cuando nosotros tenemos estos Black Blot, claro, el T1 fase Spin-Echo o Black Blot fase Spin-Echo tiende a tener mejor calidad y resolución, pero cuando el paciente no coopera la apnea es una solución bastante óptima. Lo mismo pasa cuando hacemos los T2 FATSAT, que necesitamos una apnea, fíjense acá, 19 segundos, total duración de la secuencia 37, 12 cortes. Entonces esta secuencia barrió todo el corazón en 37 segundos en 2 apneas de 19 segundos, mientras que solo este corte duró 13 segundos. Es por eso que cuando hacemos estos Black Blot, nosotros siempre tenemos una calidad de imagen, estos single shot Black Blot, de un poco de mayor borrosidad. Gracias, chicos. Eso fue la charla de tips para mejorar la calidad de imagen de las secuencias más rutinarias que se usan en cine. Hay un montón de secuencias más, faltan los cines de flujo, faltan los mapping, T1, T2, hierro y la perfusión. Pero casi todo estudio de cardio se basa en los cines. O sea, si yo tengo los cines bien hechos, si el Black Blot no queda tan bien, el médico ya puede hacer un diagnóstico, porque diagnostica en base a los volúmenes que se calculan. Pero si los cines quedan mal, yo no puedo hacer ningún diagnóstico por más que lo demás quede bien. Por eso hay tanta injerencia en manipular bien las secuencias fiestas y manipular bien las secuencias sangre negra, principalmente el T2 FATSAT, porque es la que nos permite ver edema en el miocardio o el triple IR. ¿Ok? Gracias, chicos.